Amigos de MDM, bienvenidos a un episodio muy especial para mí personalmente, pero sobre todo que continúa en la línea de inteligencia artificial. Mil gracias por acompañarnos. Espero que hoy sea como un episodio de reflexión. En esta semana, desafortunadamente, el gran científico Stephen Hawking perdió la vida. Obviamente era algo muy esperado. La enfermedad que él tenía lo venía agobiando, creo que es la única forma de decirlo, desde hace muchos años. Pero sin embargo, creo que fue una gran muestra, independientemente del gran físico que fue, tuvo además todo este conflicto humano sobre cómo de verdad tratar de ser una persona que aportaba a la humanidad pese a las condiciones. Entonces, solo por eso creo que es muy importante destacarlo, por el esfuerzo personal que él tuvo que hacer para salir adelante a pesar de todos los retos, tanto biológicos como fisiológicos, como sociales, que claramente querían postergarlo a él, a una persona que sencillamente no podía ser productiva para la sociedad. Personalmente creo que fue una persona que con la enfermedad que tenía, justo en el campo donde estaba, exactamente en la academia donde había la oportunidad de desarrollar su talento, justo se dieron las cosas para que gracias a la tecnología e incluso a la inteligencia artificial pudiera él seguir siendo una persona productiva a través de software que le permitía desde un cuerpo casi inmovilizado mostrar que su cerebro no tenía ningún tipo de deficiencia o ningún tipo de problema. Entonces, una mente sana atrapada en un cuerpo que claramente estaba impedido, pues fue uno de los primeros retos que él tuvo que aprender a superar, y lo hizo gracias a la tecnología, lo hizo a través del amor también. Él es ser romántico al respecto. Creo que hay que ver la teoría del todo, que creo que es un juego de marketing divino. La búsqueda de la teoría del todo, the theory of everything, es una de las luchas que en este momento está la humanidad tratando de poder entender cómo las grandes fuerzas físicas y las grandes fuerzas débiles se entienden bajo un solo modelo matemático. Hoy en día hay varios experimentos a nivel teórico que tratan de sacar la teoría unificada del todo, y pues que Stephen Hawking haya escrito un guión que se llama, junto con la esposa, que se llama La teoría del todo, pues es precioso porque es un hack a la historia donde él finalmente va a ser recordado por la teoría del todo, una teoría que él buscó y finalmente hace unos años dejó de lado. Es muy importante. Stephen Hawking para mí fue la primera persona que leí digamos, alrededor de la física. Cuando me leí La breve historia del tiempo y muchos años después cuando me leí El universo en una cáscara de nuez, pues fueron dos momentos gigantescos para mí. El primero, entender de qué se trataba la nueva forma de entender la teoría cuántica del tiempo desde el punto de vista einsteiniano, bajo la teoría ahorita se me fue el nombre, no es Schrödinger, se me fue el nombre del otro científico que es los cuaterniones, es Alexander Hamilton, se me fue el nombre, pero bueno, no importa. Entender ese marco teórico para entender el tiempo y las nuevas dimensiones que tenían que ver, me abrió la curiosidad para hacer mil cosas, y mucho tiempo después, cuando leí El universo de la cáscara de nuez, logré finalmente visualizar la teoría de M, que son como las nuevas teorías de cuerdas, y los membranes, los p-membranes, que es la nueva forma en la que entendemos que el universo funciona y que explica las dinámicas del Big Bang y las condiciones iniciales. Eso para mí, ese entendimiento del universo, lo tengo gracias a que Stephen Hawking tuvo la capacidad de entender grandes problemas y simplificarlos para poderlos contar. De cierta forma, es un gran Carl Sagan, es una gran persona que de verdad tuvo la oportunidad de traducir la magnificencia del universo desde el punto de vista matemático a cerebros simples como el mío, que de verdad logran entender y visualizar ese tipo de problemas. Entonces, Godspeed, de verdad, Stephen Hawking, una gran persona. Es muy criticado por no realmente seguir desarrollando las teorías físicas. Eso pasa en un momento de su vida donde ya es muy complicado para él seguir manejando la teoría matemática, a pesar de que sus estudiantes tratan de acompañarlo. Hay un documental precioso sobre cómo lo acompañan, y eso le alcanza para poder explicar, y esto es la razón por la que uno de verdad tiene que considerar a Stephen Hawking, el por qué los agujeros negros
emiten radiación. Esto es algo que es sencillamente increíble de entender. Se los voy a explicar súper fácil solamente porque soy un sapo de la física astronómica y me parece súper importante. Y es en el horizonte de eventos, que es el punto máximo donde la luz no puede escapar del hoyo negro, pasa una cosa que es la creación y destrucción de materia y antimateria en el borde exacto. Y hay veces que la materia o la antimateria es succionado dentro del evento del horizonte de eventos, y en ese momento la contrapartícula que se crea escapa. Y por eso podemos hoy en día medir el tamaño de los agujeros negros, porque somos capaces de entender la radiación Hawking. Entonces, esto es muy importante para la humanidad, por eso él se vuelve muy reconocido. Si no estoy mal, nunca es laureado, nunca le dan el premio Nobel por ese descubrimiento, porque al fin y al cabo es teórico, no lo logra probar, después eventualmente se prueba y él es muy feliz por eso, pero no le dan ese reconocimiento porque la ciencia había avanzado mucho más desde ese entonces. Pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y después de ese tiempo, él ya se empieza a dedicar a traducir la física astronómica, no astrológica, astronómica para poder de verdad, la astrofísica, para poder entender realmente cómo es que las personas lo pueden entender. Por eso volvió un gran autor de la breve historia del tiempo, por eso volvió un gran autor junto con su esposa del universo en una casa de nuez, y eventualmente escriben el guión juntos de la teoría del todo, que me parece un hack divino para ser recordado en la historia como lo que es. Como esa persona que traía la física a la altura de las personas, lo que realmente lo volvió fue una gran persona social. Salió en Big Bang Theory, salió en Star Trek, salió en todas las series geek que a mí me enamoran. Y obviamente pues será extrañado porque de verdad es una de esas personas como Carl Sagan que nos ayudó a entender un poco esa. Dicho eso, y pues muy sentido de mi parte, pues quiero hablarles un poco de cómo Stephen Hawking, lo que tiene que ver con MDM en este momento, que es hablar de la inteligencia artificial. Hay que entender que a pesar de que él fue un científico muy destacado sobre los agujeros negros, la radiación, la conformación del Big Bang, la teoría del todo, la película, no la teoría, pues esta amplia conocimiento lo volvió una figura con un claro poderío público, una clara influencia pública, y él se manifestó en 2 ocasiones muy puntuales sobre la inteligencia artificial, y creo que es apropiado que hagamos como homenaje a Stephen Hawking hoy, pues sus puntos de vista sobre la inteligencia artificial. Creo que lo que hemos visto sobre esto, y esto es como muy triste, es que lo han puesto en una situación donde dice que es lo peor que le puede llegar a pasar a la humanidad. Y si tú ves las noticias de CNN sobre su discurso, y si ves sobre la oportunidad que él tuvo para hablar del tema, pues van a notar que la mayoría de personas lo utilizan para hacer boom, para decir como Stephen Hawking nos avisa que la inteligencia artificial puede ser lo peor que le pase a la humanidad. Y la verdad es que el discurso de él es muy balanceado, es muy corto, pero es muy balanceado. Nos explica que podría ser lo mejor que le pase a la humanidad o podría ser lo peor que le pase a la humanidad. Y lo trata de hacer como una advertencia muy clara sobre la falta de investigación que estamos haciendo sobre los pitfalls, que esto es una frase que él mismo usa. Los pitfalls son los posibles errores, caídas, tropiezos que vaya a tener la humanidad al construir una cosa que no sabe construir. Él particularmente dice que hay unos retos muy puntuales a los cuales la civilización se está enfrentando, cosas como el hambre, cosas como la pobreza, cosas como la enfermedad, que claramente son problemas que pueden ser resueltos por un cerebro humano. Y él lo dice. Él dice que entiende el cerebro humano y a la computación como algo indistinguible, porque al final la computación puede imitar a la inteligencia humana y eventualmente superarla. Entonces dice, si el cerebro humano tiene el poder de erradicar la pobreza, el hambre, toda la enfermedad, pues claramente la computación en algún momento también lo va a poder llegar a hacer. Y pues obviamente si logramos enfocar a la inteligencia artificial para solucionar esos grandes retos, esos wicked problems que tenemos como especie, pues claramente nos va a ayudar a resolverlo. Pero al mismo tiempo, dice, también puede crear unos riesgos, pues porque esta inteligencia artificial puede tener cosas autónomas con ciertos poderes
a nivel no de poderes psíquicos, sino de no poderes mutantes, sino de poder hacer, de haceres, como por ejemplo controlar armas automáticas o por ejemplo, no sé, tomar decisiones que en cierto momento no se puedan sentir tan humanas, a pesar de que puedan ser mejores o puedan ser calculadamente mejores, pues claramente esa dicotomía entre va a poder resolver los problemas, pues te invita a la exploración, pero él, ¿sabes qué? Se puede salir de control y tomar decisiones tan grandes y tan radicales que puedan llegar a acabar con la humanidad, pues esa bipolaridad, digamos, que tiene, es como sobre lo que realmente nos advierte Stephen Hawking. Ahora, claramente hay unos beneficios súper puntuales, ya sabes, el poder revolucionar la tecnología, el poder tener inteligencia artificial que sea capaz de reescribirse a sí misma para cada vez hacer mejor las cosas, pues es un gran potencial. Pero en el otro lado, pues algo que se reescribe a sí mismo sin control puede llegarse a escapar del entendimiento humano y claramente llegar a ser mucho mejor. Y pues grandes avances como lo que son juegos tan complejos como el Go, que claramente demandan de un tipo no de capacidad, sino de entendimiento y raciocinio, pues claramente nos están diciendo que la inteligencia es algo que la computación puede imitar y que claramente va en ascenso y va a llegar a ser mucho más grande de lo que la humanidad hoy en día es capaz de visualizar. Claramente, cuando tenemos esa evidencia ante nosotros, dice él, pues tenemos que aceptar que tenemos que empezar a ser más inteligentes en la forma en la que diseñamos esto, que puede salirse del control que tenemos. Y eso es como algo muy importante que tenemos que empezar a diferenciar. Ya lo hemos hablado en otros capítulos aquí en Inteligencia Artificial, en MDM, y es que la conciencia artificial es muy distinta a la inteligencia artificial. Sin embargo, el que una inteligencia artificial llegue a tener un ego, llegue a tener esa capacidad humana y hormonal de decir yo quiero tomar control, yo quiero tener la capacidad de tomar una decisión con un fin personal, pues claramente cuando nuestro cerebro evalúa inteligencia, la evalúa desde lo que nosotros entendemos como inteligencia, y por eso es que es tan sutil el balance que tenemos. Si no logramos dar a nuestros seres, a nuestra inteligencia, una cualidad humana, pues claramente puede terminar acabando con la humanidad. Pero al mismo tiempo, si le damos una cualidad humana, también puede terminar dedicándose a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con la capacidad global de curar la enfermedad o el hambre, cómo funciona. Y esa es la dicotomía de la que nos advierte Hawkins, que no es solamente ¿sabes qué? Se trata de darle cualidades humanas o darle inteligencia o darle una conciencia, sino se trata de control. ¿Cómo vamos a controlar a esa cosa que vamos a crear? Porque él sabe que la vamos a crear y que estamos en el camino correcto para crearla. Entonces es muy importante el control y que quizás nos refiere a una de las posiciones más claras que Stephen Hawking tiene sobre la inteligencia artificial, y es la carta abierta sobre inteligencia artificial que él firma en el 2015 junto con Elon Musk y un montón de otras personas que claramente están, digamos, advierten de ciertos peligros potenciales que la inteligencia artificial puede llegar a tener. Y aunque vemos todo lo positivo y vemos todo lo que puede llegar a ser, pues hay preocupaciones a corto y largo plazo que tenemos que tener en cuenta, y esta carta las aborda muy puntualmente. Por un lado son las preocupaciones a corto plazo sobre las decisiones que la inteligencia artificial toma, cosas como por ejemplo transporte no tripulado, carros, aviones, drones. Imaginen que un carro con inteligencia artificial que es capaz de entender su entorno, ver su contexto y ver cómo funciona, tiene que tomar la decisión de ya no hay nada que hacer, se me rompieron los frenos, yo no puedo controlar ni con caja, no hay forma de detener el carro, solo puedo moverlo. Y evidentemente, me estrello contra un edificio o me estrello contra 5 personas. ¿Cómo evalúas esa decisión desde un punto de vista de la inteligencia artificial? A lo mejor es evidente que las 5 personas salvan su vida si él se estrella contra el edificio, pero podría calcular que la inteligencia artificial podría calcular que al estrellarse con el edificio podría causar un daño estructural con una probabilidad del 80%, que se destruyera todo el edificio y, no sé, 400 personas murieran. Y viéramos que el carro atropella a las personas.
nosotros no entenderíamos eso. Nuestra humanidad no nos permite hacer eso. Creo que hay varias películas que abordan ese problema, no solo desde el punto de vista humano, con personas expuestas a decisiones imposibles, donde sencillamente no hay forma de tomar una buena decisión, o computadores, inteligencias artificiales como en iRobot, que exactamente él tiene que tomar esa decisión, el robot, y es o salvo al adulto o salvo al niño. La probabilidad de salvar al niño es menor que la de salvar al adulto y elige salvar al adulto. Fíjate que incluso en ese escenario de iRobot, que se cumplen las 3 leyes de la robótica de Asimov, pues claramente el preservar una vida se sigue cumpliendo, y el preservar la vida que más fácil puede llegar a ser salvada es una decisión que puede ser computada, pero no la entendemos. Ese es el conflicto de iRobot. No entendemos que las personas pueden llegar a tomar decisiones emocionales que pueden llegar a costarle a la vida a otras personas. Entonces, fíjense que el asumir cómo evito que tengamos un pitfall gigantesco sobre eso, cómo vigilamos a la inteligencia artificial para poder asistirla y sobre todo tener control sobre ella, para que cuando la desarrollemos desde el marketing, por ejemplo, invirtiendo millones de dólares en que esto nos dé más dinero, que invirtamos en la tecnología, cómo nos aseguramos de poder controlarla. Y sobre todo, dice él, tener un off, que la computadora no pueda llegar a tener. Pero a largo plazo, obviamente, hay otras cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa si llegamos a crear una superinteligencia en la cual nos cambia el concepto de inteligencia a través de las cuales entendemos? Y esto quizás a largo plazo, la forma más fácil de entenderla, tiene mucho que ver con cómo nos comportamos con nuestros compañeritos de nave espacial, con los animales. Y es, por ejemplo, hay especies en vía de extinción porque nuestra inteligencia ha llegado a preferir el progreso industrial y tecnológico versus los hábitats de los animales, que desde nuestro punto de vista son cosas que son inferiores a nosotros y quizás no hay que cuidar tanto. Pero hoy en día un gorila de montaña existe únicamente porque nuestra inteligencia cree generoso el cuidar su hábitat. No sabemos si una superinteligencia va a tener esa condescendencia con otras inteligencias inferiores. Y créanme, seríamos muy inferiores si una de estas inteligencias se empieza a reprogramar a sí misma. Entonces, estas son las cosas que realmente nuestra carta abierta del 2015, firmada por Stephen Hawking, nos advierte. Nos advierte que está bien desarrollarlas, vamos a desarrollarla como la bomba atómica, pero claramente tenemos que ser muy conscientes en los retos éticos, morales y de control y seguridad que realmente nos permiten tener estos acercamientos. Insisto, la inteligencia artificial no es algo de lo que tengamos que temer, es algo que tenemos que entender. De la misma forma que la fuerza atómica, la energía atómica, es algo que tenemos que aprender a controlar si en algún momento queremos poder tener acceso a energía casi que infinita, pues tenemos que aprender a controlarla y tener los riesgos y seguridades para que funcione. Pasa exactamente lo mismo con inteligencia artificial. Y obviamente ejemplos como los que han pasado de Microsoft lanzando su robot de inteligencia artificial para ver cómo reacciona ante los comentarios y lo agresivo que se vuelve al exponerlo a seres humanos que somos bastante agresivos, pues claramente nos demuestran que se puede llegar a salir de control. Y de eso es de lo que Stephen Hawking realmente nos está diciendo. Nos está diciendo que hay un punto álgido de discusión que en las últimas décadas hemos evitado, y no es si podemos hacerlo, sino si debemos hacerlo. Y es muy interesante, ya que lo vamos a hacer, porque claramente cada vez que nos damos cuenta como humanos que podemos hacer algo, lo hacemos, tenemos que tener por lo menos el cuidado de que para asegurarnos de que nuestra especie no desaparezca ante la inteligencia artificial a una superinteligencia, que pues suena bastante arrogante, a lo mejor una superinteligencia lo que nos trata es como hormigas y se va del planeta lo más rápido que puede para evitar el problema que estamos armando. No sabemos, pero el punto es, para asegurarnos de eso, tenemos que aprender a tener control a medida que desarrollamos. Y pues, ¿qué mejor forma de darle homenaje a la mente de Stephen Hawking en este programa que estamos haciendo de inteligencia artificial que hablarnos de la advertencia que él nos está dando sobre cómo debemos de empezar a movernos hacia adelante, porque en las próximas décadas este crecimiento exponencial que estamos teniendo en este tipo de desarrollos de inteligencia artificial debe ser controlado. Espero que les haya gustado este homenaje a Stephen Hawking aquí en MDM, hablando de inteligencia artificial. Nos vemos la próxima semana para poder tocar los puntos que de verdad son importantes desde el marketing y desde los negocios para aprovechar la inteligencia artificial y estar preparados.
Nos vemos.